Bueno, cuando él decía, yo no negocio nada, acá en la Ciudad de Buenos Aires se negocia todo, todo. Desde la Agencia Gubernamental de Control, de la Dirección de Verificación y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que antes de la apertura de un espectáculo futbolístico se debe elaborar un acta para verificar salida de emergencia, para verificar plano de evacuación, para verificar si hay postas médicas en cada una de las tribunas, para verificar si están los bomberos. Se reúnen en una oficina, muy tranquilos, con aire acondicionado, muy apurados por firmar el acta de apertura para poder dar lugar a la apertura de las puertas y que se inicie el partido. Por lo tanto, firma el intendente del club, firma el jefe del operativo médico, firma el jefe del operativo policial, y firma las dos inspectoras o los dos inspectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que es dentro de la cancha de fútbol. De la puerta de la cancha de fútbol para afuera, no nada. El gobierno de la ciudad no se encarga. ¿Sí? Pertenece al gobierno nacional. Y entre ellos no se interrelacionan, no hay comunicación. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos informe por algún incidente que vimos con algún partido, eso le corresponde a la ciudad. No, eso le corresponde a la nación. Y se van pasando la pelota. Pero mientras tanto hay muertos en los partidos de fútbol. Nosotros comenzamos un día de septiembre del 2010, cuando me llega un mail donde se me informaba acerca de un hecho sucedido en un partido de fútbol, pero que había tenido muy poca resonancia en los medios de comunicación, que era la muerte del joven Walter Paz, en ocasión del partido Vélez-River, correspondiente al torneo de clausura del 2010. Inmediatamente uno de mis asesores se comunicó con uno de los chicos que había estado en la tribuna junto a Walter Paz. La versión que nos dio fue alarmante. Según su relato, Paz se descompensó en la tribuna visitante de la cancha de Vélez, no hubo postas de emergencia en dicha tribuna y tuvieron que esperar varios minutos a que se vaciara totalmente. De allí fue trasladado a la enfermería, que estaba en la platea sur, donde trataron de reanimarlo infructuosamente. Todo esto transcurrió en 45 minutos. Por lo tanto, muerte súbita. Listo, la mejor salida. El próximo paso fue enviar un pedido de informes al Club Atlético Vélez Sarsfield y a la Asociación de Fútbol Argentino. La respuesta del Club Atlético Vélez Sarsfield incluyó un informe médico firmado por el señor Agustín Bruni y la empresa Duque Emergencias Médicas. Hacía mención que el joven había sido retirado del estadio para deslindar responsabilidades al organizador y que fue atendido por personal médico una vez vuelto a ingresar al club. Y lo más gracioso fue la respuesta de la AFA, a la cual me manda la planilla donde firmaban los jugadores y el árbitro y los cambios que habían realizado cada uno de los equipos. Por supuesto, nada, una tomada de pelo. Bueno, nosotros comenzamos a ver que no servía solamente con lo que nosotros veíamos en la televisión, sino que debíamos ir a las canchas de fútbol. Debíamos embarrarnos los pies, como se dice. Pero no como personal de la Defensoría. Porque cuando uno va a relevar, como es la Defensoría del Pueblo, le muestran todo lo bueno, que lindo está la madera, que linda la salida, que está todo muy bien, perfecto, muy contenta. Sino como simples espectadores. Para ponernos en la piel de los hinchas y saber qué es lo que sufren en cada partido de fútbol. El primer partido que fuimos a ver fue All Boys y Tigre, correspondiente al torneo de apertura de Primera División 2010, el 2 de octubre del 2010. En este partido señalamos la hostilidad que hubo entre ambas parcialidades, donde todo el encuentro y la presencia de remeras del Deportivo Morón enemistado con All Boys en la tribuna de Tigre y la dificultad que se generó en las escaleras de una de las salidas de la popular local. La gente bajaba al tanteo y personas, eso lo dicen mis asesores, yo voy a deslindar mi responsabilidad, personas fumando lo que parecía ser cigarrillo de marihuana. Como yo no sé, no conozco el olor de marihuana, lo dejo al criterio de mis asesores, que no sé qué olor particular tendrá. Ese mismo día de octubre, otro grupo de asesores concurrieron a ver Atlanta, Nueva Chicago, correspondiente al torneo de Primera B Metropolitana. Aquí marcamos que no hubo señalización en los accesos, que se alejó una gran cantidad de pirotecnia, que no fue detectada por la policía en el cacheo. En el informe de inspección realizada por la Agencia Gubernamental de Control a la Dirección de Eventos Masivos a cargo de
quien fuera en su momento el doctor Hugo Enrique Marcese, nos menciona que el cacheo estuvo a cargo de la policía y que en el informe realizado por ellos no notaron problemas en la señalización. Nosotros vemos que no hay señalización, yo estoy viendo acá salida, salida, nosotros vamos en una señalización, para ellos nada. ¿Por qué? Porque están en esa oficina muy apurados para firmar el acta y que el partido comience y se abran las puertas, ¿no? En lugar de decir, no hay salidas de emergencia, no hay plano de evacuación, por lo tanto no hay ambulancias, no hay tribunas médicas con ambulancias, por lo tanto no se da comienzo al partido. No, nada de esto ocurre, por supuesto que nada. Otro de los partidos que fuimos a relevar fue Huracán All Boys, correspondiente al torneo de apertura de Primera División 2010-2011. En esa oportunidad señalamos que el cacheo fue muy light con la gente visitante. Los carteles de salida estaban pintados en las paredes, en caso de humo u oscuridad no se percibían, no se observaron ambulancias ni postas médicas en la popular visitante, y dicha hinchada exhibió una bandera confeccionada con pequeñas banderas de distintos países en alusión a la presencia en el Mundial de Sudáfrica 2010. La respuesta recibida por el organismo de la ciudad encargado de controlar fue que debido a problemas de diviso las tribunas contaban con una habilitación provisoria a esa fecha. Además, se hizo hincapié en que el tema de la escasa visibilidad de las señales no era problema, porque el partido se había realizado de día. 7 días después fuimos a ver Defensores de Belgrano y Los Andes, correspondiente al torneo de la Primera B Metropolitana. Lo que se destacó en este partido fue que el cacheo policial fue deficiente. A uno de mis asesores, por ejemplo, lo revisaron, al otro no. La salida de emergencia no estaba habilitada, se vendían comestibles y gaseosas y no hubo presencia de personal de bomberos. De la Agencia Gubernamental de Control, nos mencionaron que el cacheo, por supuesto, estuvo a cargo de la policía y que a ellos no les corresponde, y no encontró las anomalías que nosotros mencionamos. Otro de los partidos, General La Madrid, Talleres de Remedio Escalada, correspondiente al torneo de Primera División C. Las anomalías que nosotros encontramos fueron: las puertas de ingreso al estadio se abrieron 5 minutos antes de que comenzara el encuentro. No se observó personal del club que cortara los tickets en la puerta de ingreso local, se entraba directamente, no hubo bomberos ni ambulancias en los alrededores, y desde la tribuna local arrojaron una zapatilla que el juez de línea corrió rápidamente a su costado como si nada hubiera pasado. La respuesta del ente municipal que regula los espectáculos futbolísticos fue que la policía era encargada de controlar el ingreso de los objetos a la cancha de los espectadores. Un día decidimos presentarnos a un partido como Defensoría y fuimos con miembros de Fabifa y fuimos con Mónica de Salvemos al Fútbol. El partido de la Excursionista y San Miguel correspondía al torneo de Primera División C 2010 y verificar cómo se labraba el acta de apertura de ese evento futbolístico. Primero, lo que notamos ante nuestra presencia como Defensoría del Pueblo, la agresividad en la cual los inspectores y el comisario de turno nos trataban. Y cómo apuraban todo, como yo les decía antes, para dar comienzo al partido de fútbol. Y cuando empezamos a recorrer, creo que eran 4 policías, se dedicaron a perseguir a estas 3 mujeres, ¿no? A todos lados donde íbamos. Había un montón de efectivos policiales, se largó a llover, en ese momento no se admitía público visitante, sin embargo, digamos en el lugar donde debería estar el público visitante, había un policía con una planilla que controlaba, pero las personas que se veían no eran directivos del club, seguramente eran los denominados barra bravas. Bueno, nuevamente seguimos relevando, pero en el medio de esto nos encuentra la muerte de Ramón Aramayo, sucedida en el partido entre Vélez Sarsfield y San Lorenzo de Almagro, disputado el 20 de marzo de 2011. Bueno, inmediatamente, como familiar de víctimas de violencia en fútbol argentino, Liliana lo primero que hace es tratar de localizar a la familia para darle apoyo. Por lo tanto, Liliana se reunió con Mabel, con la esposa de Ramón, y darle toda su comprensión. Además, hizo un video de informes de la Agencia Gubernamental de Control y a la reciente creada Unidad de Prevención de Violencia de Espectáculos Futbolísticos, a cargo del doctor Juan Carlos Blanco, y con línea directa con la ministra de Defensa, Linda Garrett. Las respuestas de todos fueron de lo más variadas.
La AFA nos envió una planilla del partido y una fotocopia de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad en el Fútbol, acta número 7 del 2011, en la que participaban representantes de ambos clubes, de la policía, del señor Juan Carlos Blanco y del señor Gustavo Lugones de la Subsecretaría de Deporte de la Nación. En dicha sesión se resolvió revocar la idea original de que el partido debía disputarse sin público visitante. Ustedes no sé si recuerdan que la idea era que no se haga con público visitante, pero después entre ambos clubes creo que hacen un almuerzo, intercambian banderines como si no se conocieran, ¿no? Como digo, como una cosa de amistad, de que todo iba a transcurrir bien, y después el partido se disputa con público visitante. Por un lado, la unidad de prevención que dirige el señor Juan Carlos Blanco y de la Agencia Gubernamental de Control nos remitieron distintos informes. De los mismos se desprenden varias contradicciones. Según el informe de la Comisaría 44, la cantidad de efectivos abocados a este evento fue de 750, mientras que para el organismo que conduce Juan Carlos Blanco eran 842. Había una diferencia de 100 policías que no sabemos dónde por nuestra rama. En la planilla de novedades médicas, acta del cierre del evento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solo se informa un traumatismo sufrido por un agente de la Federal, pero nada se menciona sobre la muerte de Ramón Aramayo, sucedida antes de que se inicie el encuentro. Solo se me mencionaron objetos extraños en la popular visitante, pero desde la tribuna local partieron rollos de máquina, huevos que impactaron en mi gloria, arquero de San Lorenzo, acta de apertura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que después de este informe, de este partido de Vélez San Lorenzo, mucho más decidimos seguir recorriendo los estadios de fútbol, y no como defensoría, sino como espectadores. Nos acercamos entonces a ver defensores de Belgrano y Acasuso, correspondiente a la primera B metropolitana. Aquí señalamos que el cacheo policial no se había realizado correctamente. Uno de mis asesores entró con el MP3 en el bolsillo en la campera, se observaron sombrillas, combos, banderas de dimensiones que excedían el permitido en la popular local. Y la misma salida de emergencia no era usada como tal, sino que era un kiosco con expendio de comidas, como fue señalado en el anterior partido relevado en este estadio. En el acta de apertura no se hizo mención a ninguna de estas anomalías y en el acta de cierre escribieron sin novedades. Una semana después, comunicaciones San Telmo. La diferencia entre lo que le apareció en el acta de apertura de eventos futbolísticos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nuestro informe es notoria. El acta del Gobierno de la Ciudad dice: previo a la habilitación del estadio se constata que no existen banderas desplegadas que obstaculicen la visual del campo de juego, pero según lo observado, existieron varias banderas de palo, 4 bombos redoblantes en la popular local. Y asimismo menciona el acta de este encuentro, se notifica al jefe del operativo policial, su comisario Sequeira, la provisión de colocar banderas y elementos que obstaculicen las visuales, personas subidas a parapeto del estadio. Nuestro relevamiento percibió a 3 personas subidas a las paredes laterales que separan el estadio de las vías del ferrocarril General Urquiza. Seguían los hechos de violencia, siempre enviando oficios a los diferentes organismos de control, y el 7 de junio realizó un nuevo oficio para pedir explicaciones de por qué, acá me estoy confundiendo, la Agencia Gubernamental por la excesiva cantidad de pirotecnia utilizada. Vamos a un relevamiento en el partido Vélez y Banfield y había una excesiva cantidad de pirotecnia. Bueno, realizó un oficio dirigido a la unidad de control que dirige el doctor Juan Carlos Blanco para pedirle explicaciones de por qué se había podido ver a varias personas festejando goles y diciendo improperios contra jugadores visitantes en el partido de Huracán Tigre, siendo que se disputaba sin público presente. La respuesta fue: cuando se prohíbe la concurrencia al público, esta no incluye a la prensa acreditada ni a la comisión directiva, pero no debe superar los 40. Sin embargo, la mencionada contestación agregaron: entre prensa acreditada y dirigentes de Huracán, el número se acercaba a 330 personas aproximadamente, 75 de las cuales estuvieron en las 25 cabinas del club, quedando el resto inevitablemente en la platea. Es decir, reconocieron que la cantidad de público excedió el permitido, eso sí, finalizaron reprobando la actitud de la prensa presente, de sanciones, por supuesto, nada. El sábado 12 de junio, el partido relevado que más anomalías observamos, hubo un momento que, lo que relatan mis asesores, nos mirábamos entre nosotros como diciendo: ¿es cierto lo que estamos viendo? El partido de Nueva Chicago Brown de Adrogué, correspondiente a la semifinal del torneo reducido de Primera B Metropolitana. Desde el primer momento padecimos lo que nos pareció tierra de nadie. Al llegar a
la adyacencia del estadio, observamos que se había formado una cola inmensa para sacar entradas. Enseguida nos dimos cuenta cuál era el problema. Una sola boletería habilitada. Por ese acceso deben haber pasado alrededor de unas 5.000 personas. Acto seguido, nos dirigimos a la entrada del estadio, pero ahí no pudimos contener nuestra sorpresa. Una persona, delante del control policial, vestido con los colores de Chicago, vociferaba: las que tienen entrada por acá, los que no, pasen por allá. Por supuesto, toda la gente empezó a correr por donde podían pasar cuando no tenían entrada. Una vez dentro del estadio vimos atónimos como dos policías le pedían a una persona vestida de civil que estaba al costado de la cancha que le sacase una foto con una bandera de Chicago colgada del alambrado. Además, en el transcurso del partido, un chico de unos 10 años aproximadamente cayó de uno de los paravalanches ubicado en una de las populares. Inmediatamente fue cargado y llevado a las afueras del estadio por los propios hinchas, sin que ningún personal médico o de enfermería se acercara a socorrerlo, pese a que había una ambulancia estacionada en uno de los laterales. Afuera del estadio, el chico fue reanimado por los mismos hinchas y cuando volvió en sí, pudimos percibir que tenía sangre en uno de sus oídos, fue trasladado en un vehículo particular, suponemos que al hospital más cercano. Esto no fue todo. Nuevamente dentro del estadio vimos como los hinchas, tomando lo que aparentemente, y eso también lo dejo a criterio de los asesores, tomaban Fernet con cola. Recordemos que esta bebida contiene alcohol, además es en el segundo tiempo, arrojaron la botella llena de líquido que de milagro no impactó en la humanidad después de línea. El partido no fue detenido. Ante tantas anomalías informadas, nuevamente realicé pedidos de informes a la Agencia Gubernamental de Control y a la unidad que dirige el doctor Juan Carlos Blanco. El primero nos envió una copia del acta de apertura de dicho encuentro, donde por supuesto no hace mención a nada de lo observado por nosotros. El segundo organismo nos respondió, y luego de leer el informe nuestro, que lo resaltado por nosotros son faltas o contravenciones que deben ser prevenidas o castigadas por el ente de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a esto, dijeron tener buena voluntad y que remitirán el informe al señor fiscal contravencional que corresponde. Insistí para que se me informara acerca de si cualquiera de los entes tomó alguna medida o aplicó algún tipo de sanción. La Agencia Gubernamental de Control nos mandaron nuevamente el acta de apertura donde daban el nombre de los médicos a cargo del operativo, señor Mario Antonio Lanza y Cosme Pagano, pero que en el momento de ser requerido su servicio no se hicieron presentes en el lugar, por lo que los propios hinchas tuvieron que trasladar al chico lastimado. Es más, en la planilla de cierre aparece informe médico sin novedad. De todos los hechos relatados con anterioridad, nuestro, por supuesto, nada. Bien, gracias. En el mes de agosto realicé oficios por hechos que observamos que ocurrieron en diferentes espectáculos futbolísticos. El primero fue la gran cantidad de bengalas que hubieron en la tribuna visitante en el partido de Newell's Old Boys Boca, torneo clausura Primera División A 2011. Y a lo que la unidad de control de espectáculos futbolísticos respondió que por medio de una nota firmada por el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, que reconocieron ver 3 o 4 bengalas luminosas prendidas por hinchas de Boca. Pero una vez apagadas estas, el procedimiento no se reiteró. Menos mal, ¿no? A ello agregaron que no se había producido ninguna detención. El otro pedido de informes que realicé fue por el partido River Belgrano de Córdoba, por la promoción de la Primera División A del 2011. Los incidentes en la Asamblea de Representantes y de las adyacencias en el Estadio de Huracán en el partido River Plate y Sportivo Desamparado de San Juan. Al día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta del presidente del club, Daniel Alberto Pasarela, precio de la reiteración de oficios. Posteriormente mandamos nota a la Agencia Gubernamental de Control. ¿Por qué dejaron ingresar a los hinchas de Boca con gran cantidad de velas que fueron encendidas en el entretiempo para festejar el descenso de River al Nacional B? En el partido Boca Juniors a Lorenzo 1, correspondiente al torneo de apertura Primera División. La unidad que dirige el doctor Juan Carlos Blanco enfatizó que ellos, al observar lo que sucedía, dieron aviso de intervención a la Policía Federal que se acostaba ahí. Bueno, ahora no es la Agencia Gubernamental de Control que me dice que es jurisdicción de la Policía Federal, es la unidad de control que dirige Juan Carlos Blanco a nivel nacional que le dice que es la Policía Federal. Entonces, ¿qué? ¿Cada uno trabaja separadamente sin conectarse? ¿A cargo de quién está la seguridad de los espectáculos deportivos? 17 de septiembre, según
pudimos ver partidos Barraca Central, Defensores de Belgrano, correspondiente al torneo de Primera B Metropolitana. Aquí mencionamos dos hechos para destacar. La presencia de trapitos que nos cobraban por estacionar, dejar el auto en una cuadra de la cancha, y la otra, la gran cantidad de balderas colgadas en alambrado o colgadas a lo largo de la tribuna. El último gran incidente en el que hicimos trabajo de campo fue en la previa, durante la disputa del partido River-Atlanta, correspondiente al Torneo Nacional B 2011-2012. En la previa de este partido enviamos un oficio unos días antes de la disputa de este encuentro al señor Juan Carlos Blanco, debido a que no nos había llegado información de que estas dos parcialidades se habían enfrentado en el barrio de Chacarita y en las avenidas Corrientes y Juan B. Justo, dos hechos que sucedieron con 15 días de diferencia. En la respuesta se nos explicó que el enfrentamiento del barrio de Chacarita se había producido entre integrantes de la barra del River de las localidades de José Cepaz y San Miguel, y por la gente de Atlanta que había vuelto de un partido disputado en La Plata. El día del encuentro, mis asesores concurrieron al Estado de Cruz San Lorenzo del Magro, donde River hacía de local por la suspensión recibida tras los incidentes de Belgrano. Elaboraron un informe donde detallaban varios hechos llamativos. Gente de Atlanta parada en los techos de los colectivos que los trasladaban. Hinchas que portaban bengalas encendidas en la llegada al estadio. Escasa rigurosidad en los cacheos a los visitantes. Una persona que entregaba entradas gratis en la previa al ingreso de la popular visitante. Gente con latita de cerveza en la mano en una cuadra de la cancha, con un cacheo policial ya realizado. Trapitos que cobraban por estacionar los autos, cerca de 40 hinchas de River que quisieron entrar sin entradas, entre otras cosas. Al día siguiente, nuevamente, enviamos un pedido de informes a la unidad de control que dirige el señor Juan Carlos Blanco para saber qué tipo de medidas se había tomado para este partido. Y la respuesta fue que habían puesto especial énfasis en controlar al grupo de la gente de River que se juntaba en la calle Ábalos y Avenida Los Incas. Finalizan diciendo que el día del partido no se habían producido incidentes de importancia, pese a la peligrosidad del mismo, de lo observado por nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Nada. Y no quería dejar de mencionar un hecho que para nosotros cobró, ¿qué se diría?, importancia. Nosotros participamos como Defensoría del Pueblo de la Comisión de Deporte, Recreación, Educación Física y Tiempo Libre del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, es muy largo el título, de la Cancillería Argentina. Bueno, y se estaba diagramando un viaje a Paraguay en un torneo, para participar de un torneo del Foro del Mercosur, a la cual se hizo presente gente de la Federación Tierra, Techo y Trabajo. Se presentó un técnico que es el que iba a llevar a ese grupo a jugar a Paraguay, y cuando se presenta ese técnico dice, bueno, me llamo Jesús, soy árbitro profesional, entrenador de chicos y barra brava de Tigre, en la Cancillería Argentina. Por supuesto nosotros nos salíamos de unos asombro. Mónica, que estaba presente, le pregunta que explique cuál era la diferencia entre hincha y barra brava, a lo que agregó: trabajo de barra, me dan 40 entradas por partido, tenemos 3 trapitos que cuidan coche, vendemos cosas, cuando hay violencia actuamos nosotros, no los hinchas, nosotros no manejamos la plata, las manejan los de mayor peso, quienes también organizan viajes. Por supuesto eso fue inmediatamente repudiado por Mónica, de Salvemos al Fútbol, y por la Defensoría del Pueblo. Y además, nos tocó muy de cerca, porque los asesinos, los imputados, asesinos de la muerte de Daniel García, eran barras de Morón y de Tigre. Por lo tanto, además nos llegó al corazón. Seguiremos relevando, seguiremos recomendando. Que nos escuchen, realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Pero mientras exista la complicidad del Estado para que se produzcan estas cuestiones, nada. Mientras exista la complicidad de dirigentes deportivos corruptos que sostienen a los barrabravas, de dirigentes políticos que sostienen a las barrabravas, mientras la Policía Federal da vuelta a la cabeza y la justicia, nada, todo esto va a seguir existiendo. Gracias.